Capítulo 5, entra el dios oscuro. Paranoico, esta palabra describe el comportamiento de los shinobis en pocas palabras. Son paranoicos, por supuesto. Esto es inevitable considerando el mundo en el que viven. Confianza y alianza son solo palabras. Podrían. Noroeste, se rompen en un abrir y cerrar de ojos. Un shinobi que le da la espalda a alguien es apuñalado de inmediato. Si desvía la mirada hacia otra cosa, su comida se envenena. Y, lo que es peor, todo esto ocurre en la misma aldea. Quien ostenta el poder debe ser extremadamente cuidadoso, de lo contrario, su poder y estatus serían simplemente una reliquia del pasado. Y estos hechos son solo una fracción de lo que ocurre regularmente en la cultura shinobi, lo que lleva a los shinobis a volverse extremadamente paranoicos. Y Vegeta aprovechó esta paranoia con bastante eficacia. Su pequeña interferencia en la batalla de Kumo puso en marcha toda la maquinaria de Kumo. Tras erigirse una barricada alrededor del cráter, los shinobis sensores y analistas unieron sus habilidades para descifrar el misterio del cráter. Sin embargo, hasta el momento, solo habían podido establecer un hecho, que se trataba definitivamente de una nueva energía. Pero quién o qué la causó era un misterio. No obstante, algunos veteranos propusieron varias teorías, entre ellas una nueva arma desarrollada por uno de los 5 grandes o algún jutsu oculto o incluso prohibido, que acaparó la mayoría de las discusiones. También se barajaron teorías descabelladas, como el regreso de los Uzumaki para vengarse o el fantasma de Youga Izashi. Kumo estaba en alerta y, como era de esperar de la aldea más fuerte, se estaba evaluando la seguridad de los ciudadanos. Todo esto sirvió al propósito de Vegeta. Osunagakure, Torre Kazekage. Gaara estaba flanqueado por Temari y Kankuro a un lado, y por el comandante Kamsen y Baki al otro. En ese momento, evaluaba al equipo Kamsen reunido para la misión en cuestión, viajarían al Valle de los Vientos Dormidos para investigar y analizar la causa de un problema centenario, los temblores de Suna, su nombre ampliamente conocido. Este equipo fue preparado por el comandante Kamsen, con la asistencia de Temari. Gaara confiaba en ambos. Si bien el comandante Kamsen fue quien lo apoyó inicialmente para el cargo de Kazekage, Temari era su hermana. Sin embargo, cualquier misión, y por consiguiente su expediente, solo recibía carácter oficial al llevar el sello del Kazekage. Por supuesto, de esta manera, él también podía leer los parámetros de la misión y las estadísticas de los shinobis asignados. Este equipo estaba compuesto por 9 shinobis. Todos tenían 2 afiliaciones, una a la unidad principal, que era el propio Kamsen, y otra secundaria a las subunidades de Kamsen. Y, dado que los grupos de operaciones encubiertas o shinobis de élite de cada aldea tenían nombres en clave, Suna también los practicaba. Los equipos de Suna se dividían según los elementos naturales del desierto y, tras su agrupación, se les asignaban números simples como nombres en clave. En este equipo había 4 shinobis de la subunidad Scorpions. Estos eran los pesos pesados. Sus nombres en clave eran S2, S8, S9 y S12. La S indicaba a los Scorpions y los números indicaban sus rangos. Luego, había 2 ninjas médicos, pertenecientes a la subunidad Jojoba. Obviamente, serían necesarios en el largo viaje. Estos tenían nombres en clave J3 y J4. Además, había 2 sensores. Fueron seleccionados para detectar cualquier elemento riesgoso e inseguro desde una distancia considerable, obviamente por la seguridad del equipo. Estos pertenecían a la subunidad Vipers y tenían nombres en clave V7 y V2. El shinobi restante era un experto en genjutsu. Pertenecía a la subunidad Mirage y tenía nombre en clave M7. Era natural, ya que el desierto era famoso por sus espejismos. De hecho, la subunidad Viper y la subunidad Mirage juntas mantenían la tormenta de arena alrededor de las fronteras cercanas de Suna. En primer lugar, la unidad sensora detectaba cualquier elemento desconocido a través de una tormenta de arena y si se establecía alguno, la unidad de espejismo, a través de las partículas de la tormenta de arena, ponía el elemento en un genjutsu. Así que para esta misión se eligieron los mejores. Gaara, tras leer el archivo y registrar las estadísticas, lo cerró y miró a los shinobis que tenía delante. Tras ordenar sus ideas, se tomó un segundo y habló con un tono monótono. Ustedes 9 son los mejores entre los mejores. Fueron elegidos por sus habilidades, experiencia y sabiduría, las cuales demostraron con eficacia en el pasado, en diversas misiones de alto rango. Espero que utilicen esas mismas cualidades también en esta misión. Hubo un coro de Ice. Gaara asintió y continuó, ahora, se les explicaron los parámetros de la misión. Y, aún así,
saben muy bien la importancia de los temblores de Suna. Estos temblores se han reportado desde la época de los clanes guerreros, pero los Kazekages anteriores simplemente los ignoraron como un fenómeno natural. Yo no lo haré. Hace 2 días, estos temblores se sintieron en la aldea, lo que implica un aumento en el alcance. Los fenómenos naturales no siguen un patrón como este. Y, para inspeccionar estos temblores, se eligió a este equipo. Pero desconocemos la gravedad que pueda presentar esta situación y no soy como mi padre, quien habría sacrificado a sus shinobis por la misión. Por lo tanto, encontrarán, examinarán y, si es posible, solo entonces resolverán el problema. Pero espero que regresen si encuentran algún problema. El segundo escorpión liderará esta misión y su estatus será de rango S alto. ¿Alguna pregunta? Hubo un coro de ninguno. Muy bien. Puedes retirarte. Te deseo éxito. El equipo Shinobi se fue, dejando a los 4 oficiales de alto rango en la torre Kazekage, quienes, después de discutir la misión durante unos minutos, recogieron otra importante. Una semana después. Se acercaban al Valle de los Vientos Soñolientos. Sin embargo, para un shinobi de cualquier otra aldea sería imposible cubrir tanta distancia en una semana, y más aún en el desierto. Sin embargo, estaban entrenados. Todos los shinobis de Suna se habían adaptado desde hacía tiempo a la técnica de deriva en la arena. Era bastante similar a la técnica de patinaje acuático de Kiri. Y, con esta técnica, pudieron cubrir la larga distancia en una semana. Por supuesto, también habían tomado descansos. No querría que su equipo tuviera menos capacidad si se enfrentaban a algún elemento de riesgo. Cualquier buen líder haría lo mismo. También fue elegido por sus cualidades de liderazgo. Aunque la razón principal fue su origen. Cuando las aldeas aún no estaban establecidas y los clanes de Suna eran nómadas, su clan vivía en el Valle de los Vientos Dormidos. Conocían esta zona mejor que los demás. Si bien nació en la aldea y solo había visitado el lugar 3 veces, por la historia y los relatos de su familia, podía afirmar que era el que más conocía la zona de su generación. Sin embargo, sus reflexiones se interrumpieron cuando la 7ª víbora gritó. Comillas entrante apenas logró prepararse cuando varios temblores sacudieron el suelo. Esta vez fueron más violentos. Los temblores se habían vuelto severos desde hacía 2 días. Y estos últimos incluso le habían desequilibrado. Tras un breve forcejeo, logró estabilizarse. Usar chakra para moverse sobre la arena ya era difícil, pero con los temblores, se volvió casi imposible. Sin embargo, algo lo confundía, como sabía la 7ª víbora de los temblores. Al parecer, esta pregunta también la compartían otros y la expresaba la 4ª jojoba. V7, ¿cómo supiste de los temblores? La persona en cuestión, después de estabilizarse, soltó un suspiro antes de responder, a diferencia de los temblores anteriores, yo y V2 sentimos chakra en ellos. Era como si el chakra los impulsara, pero había algo más. Algo diferente al chakra. Comillas, algo diferente del chakra. Hola, Taichou, no era solo chakra. Había algo más de energía. Pero era muy tenue, así que no podemos describirla con detalle. Un silencio tenso envolvió la zona. Las implicaciones eran graves. Los temblores eran causados por chakra, que, sin embargo, no era puro, lo que implicaba un nuevo tipo de energía, y ambas energías debían provenir de alguna fuente. Definitivamente significaba una cosa, la fuente era el problema. Creo que deberíamos guardar nuestras preocupaciones hasta que lleguemos a la fuente. Solo entonces podremos tener una visión clara. Salió de sus cavilaciones al escuchar las palabras de la 4ª jojoba. Tras reflexionar un momento, se dio cuenta de que tenía razón, no había necesidad de preocuparse por algo que ni siquiera habían visto. Coincidiendo con ella, dejó el asunto en segundo plano y, tras saludar con la cabeza a los demás, reanudó el viaje. Pronto llegaron al Valle de los Vientos Dormidos, lo que aumentó sus preocupaciones. La arena uniforme era la razón. Dado que las dunas son una característica natural del desierto, no debería ser uniforme en absoluto. Y la arena tampoco debería tener pendiente. Al ver esto, aceleraron el paso y un cuarto de hora después, llegaron al centro de la depresión, con él a la cabeza. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaban al menos a 21 metros de profundidad y que el cráter tenía aproximadamente 1 milla de ancho. Pero esto era lo que menos les preocupaba. En el centro de la depresión, había una roca aparentemente común y corriente de 1 metro de altura y al menos 2 metros de longitud. La roca, en sí, era de color gris, un color antinatural. No sabía cómo ni por qué, pero una repentina sensación en el fondo de su mente le indicaba que esa roca era la fuente.
Oye Taichou, no estaba aquí hace 10 años, ¿verdad? Todos se volvieron hacia el 12º escorpión que había pronunciado las palabras y luego hacia él, y este, tras echar una última mirada a la roca, respondió, no, no lo fue. Esta roca definitivamente emergió durante estos 10 años. De hecho, hace 10 años no había rastro de esto. Comillas, ¿quieres decir que nadie ha revisado esta zona en los últimos 10 años? En efecto, V2. Y Yondaime Kazekage fue la razón. No hacía falta profundizar en las palabras. La mención del Kazekage anterior se explicaba por sí sola. Todos los shinobis de Suna sabían que el Kazekage anterior solo pensaba en su estatus y poder. En varias ocasiones, había sacrificado a sus propios shinobis para este propósito. Y, tras ello, enviar shinobis a una misión tan larga como esta habría sido un desperdicio de recursos, según sus propias palabras. Sin embargo, todos los Kazekage anteriores eran así hasta que Gaara fue nombrado. Comillas, ¿pero qué hacemos con esto? Es definitivamente extraño y arriesgado. No necesito comprobar si es un genjutsu o no. Aunque, los parámetros de la misión indicaban que debíamos regresar si encontrábamos algún elemento desconocido. Sugiero que solo sigamos eso. Él, junto con los demás, guardó silencio. Las palabras de M7 sin duda tenían peso. Se adentraban en un territorio desconocido. Nadie sabía qué secretos acechaban allí. La idea de abandonar aquel lugar se volvía cada vez más atractiva. Y no era como si los reprendieran por regresar a la aldea, ya que los parámetros de la misión incluían esa cláusula. Además, su Kazekage actual era una persona muy razonable. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre sus pensamientos, que ahora se centraban en regresar a la aldea y con más equipos shinobi, volvió a recordar las palabras del cuarto Jojoba. Admito que la situación no es segura y que la cláusula estipulaba dejarla así y regresar. ¿Pero de verdad crees que es lo correcto? No lo creo. Puede que no sea tan grave como lo estamos pintando. Y si este problema se resolviera solo aquí, entonces, ¿solo estaríamos desperdiciando los recursos de la aldea? Como dije antes, no deberíamos hacer conjeturas descabelladas hasta que tengamos todos los datos. Las sabias palabras de Jojoba, una vez más, animaron a todos. Poseía esa cualidad desde que la conocía, y sus palabras eran completamente ciertas. Sin siquiera investigar el problema, ya habían llegado a la solución. Tiene razón. Dejar el problema sin siquiera investigarlo podría ser perjudicial. Podría resolverse aquí, ahorrando así recursos, o podría empeorar en el tiempo que nos lleve regresar. Y no hay necesidad de lamentarse por el pasado, ya pasó. Lo que importa es el presente y el futuro. Y ahora mismo quiero determinar si esta roca es realmente la fuente. Aunque no tengo reparos en ello, es solo para confirmarlo. Los demás shinobis asintieron, aparentemente entendiendo sus pensamientos. Después de todo, arriesgarse y basarlo todo en una prueba era la esencia de un shinobi. Utilizarás la técnica de resonancia de chakras. No dejes ninguna zona sin revisar. Sus palabras fueron la señal de alerta, seguidas de sensores y ninjas médicos que flanqueaban la roca por los 4 costados. Ninjas médicos porque nadie podía rivalizar con ellos en el uso del jutsu de resonancia de chakra, ya que usar chakra médico para escanear los cuerpos los había vuelto muy eficientes. Si bien existía una diferencia entre usar chakra médico y chakra normal, los fundamentos eran los mismos. Después de moldear el chakra necesario, los 4 shinobis comenzaron el proceso, pero eso fue un grave error. Una enorme onda expansiva estalló y arrojó a todos los shinobis lejos del centro. La onda expansiva se propagaría y se sentiría por todas las naciones shinobi. Pero la zona más impactada, obviamente, fue su origen. La depresión, que ya tenía 1 kilómetro de ancho, ahora cubría un área 3 veces mayor. De la arena emergió un brazo solitario, seguido del torso del segundo escorpión. Sacudiendo la cabeza rápidamente y dispersando la arena de su cuerpo, miró hacia su derecha y vio que los demás no estaban mejor. Sin embargo, ninguno estaba herido. Confirmándolo, miró hacia la roca, o mejor dicho, hacia donde se suponía que estaba la roca, solo para encontrar a un ser humanoide. El ser tenía el pelo blanco aplastado a lo largo de la espalda, una extraña tez grisácea oscura y una vestimenta igualmente extraña. Tenía los ojos cerrados, el rostro erguido y permanecía inmóvil. Todo en este ser gritaba como algo inusual, y era realmente impactante considerando el mundo en el que vivían. Este ser, aparentemente, había emergido de la roca. Pero ¿quién no que era? Se puso de pie rápidamente y expresó sus pensamientos, comillas, ¿quién eres? Su voz atrajo la atención de los demás hacia el extraño ser.
Mientras esperaba la respuesta, escuchó las palabras de la segunda víbora, en su radio, quien les informó que este ser era la fuente de esa tenue energía. Aunque, incluso entonces, apenas podían percibirlo. Con la nueva información en mente, dirigió su atención al ser que aún no había respondido. Repitió la pregunta, más fuerte, pero nuevamente fue ignorada. Pero antes de que pudiera repetirla, el noveno escorpión gritó, su voz denotaba irritación e ira. Oye, bastardo, responde la pregunta inmediatamente o te obligaré. Maldita sea, Sora, siempre es tu ira, pensaba. Siempre era así. En cada misión en la que el noveno escorpión lo había acompañado, había habido un incidente en el que su ira la había puesto en riesgo. Sin embargo, su impulsividad siempre había obtenido la respuesta deseada, y esta vez no fue diferente. El ser abrió lentamente los ojos y los miró por unos segundos antes de hablar, tranquilo mortal. Ni yo estoy obligado a decirte nada ni tú tienes el poder de obligarme. Las palabras fueron pronunciadas en un tono neutro y en voz baja, pero se oyeron con claridad y la advertencia subyacente era evidente. Y, cuando parecía que el ser no diría nada más, volvió a hablar, pero ustedes han hecho posible mi liberación, unas semanas antes de lo previsto, así que les concederé el honor de conocer mi nombre e identidad. Mi nombre es Kaga y soy un dios. Su dios. Sean honrados mortales, son los primeros, en miles de siglos, en conocer mi nombre. Bueno, eso fue inesperado y completamente sorprendente. Sin embargo, no se podía evitar, ya que no todos los días se veía a un ser único proclamarse Dios. Pero no importaba en absoluto, y lo que importaba era ver si este ser representaba una amenaza para ellos y su aldea. Comillas, ¿eres una amenaza para Sunagakure?, preguntó con una voz un poco forzada. ¿Sunagakure? ¿Así se llama este planeta? Si lo es, entonces, por desgracia para ti, claro, no refutaré tus palabras. Después de todo, destruir este planeta alertaría a esos malditos Kais de que ninguna prisión podría retenerme para siempre. Y, esa fue la señal, al menos para el irascible miembro de su equipo. A través de los sellos manuales, el noveno escorpión, gritando su jutsu, fue el primero en reaccionar. Estilo viento, jutsu de balas de viento. Una serie de balas de viento se dispararon hacia el ser y lo impactaron con fuerza. Pero el resultado los dejó atónitos. No solo no hubo un solo rasguño, ni siquiera en su ropa, sino que el ser ni siquiera se movió. Las resistió todas sin esfuerzo. Por supuesto, no le afectó ese débil ataque. Pero eso no significaba que dejaría pasar esta transgresión contra él. Esos mortales se atreven a atacarlo. Un dios. Pagarían. Corriendo hacia ellos, a tal velocidad que desapareció por completo de su vista, hundió las manos en el pecho de los dos primeros mortales que se interponían en su camino. Ni siquiera reaccionaron antes de que la vida se desvaneciera de sus ojos. Las expresiones en los rostros de otros mortales eran invaluables. Cuánto deseaba ver esas expresiones en los rostros de esos Kais. Pero sabía que todo sucedió en un momento específico. No se detuvo ahí. Retorciendo las manos dentro de los cuerpos de los mortales, disparó dos bolas de Kai en direcciones opuestas. Hubo dos explosiones de tamaño mediano y los mortales restantes fueron aniquilados, o mejor dicho, no. Un grito de miedo atrajo su atención hacia una roca a su izquierda. Una mortal, una mujer, como se indicaba por su figura, había sobrevivido y ahora se arrastraba de vuelta. Inmediatamente, se desvaneció frente a ella. Ignorando sus súplicas, conjuró una bola de Kai y estuvo a punto de dispararle, pero se detuvo. Incluso si me matas, Gaara-sama definitivamente te derrotaría. Él también contiene un monstruo como tú dentro de él. El aumento de confianza a medida que hablaba indicaba que este Gaara era alguien importante para ella, y también poderoso. Pero no le afectó, aunque la palabra monstruo claramente lo intrigaba. Pero, al analizar sus recuerdos, estableció que este Gaara era como otros shinobis, débil, pero nada que pudiera considerarse un monstruo existía en sus recuerdos. Sin embargo, como ya se había dicho, esto definitivamente despertó su interés. Definitivamente has captado mi interés, mortal. Muy bien, te perdonaré el día de hoy. Vete antes de que cambie de opinión. Y dile a ese Kazekage tuyo que, en el tiempo que le toma a este planeta completar 7 rotaciones, vendré a decidir el destino de tu aldea y su gente. Por supuesto, como era de esperar de un mortal débil, ella solo lo miró boquiabierta. Perdiendo la paciencia rápidamente, conjuró una bola de Kai y el resultado fue instantáneo. Gritando más fuerte que nunca, ella se alejó rápidamente de él, tropezando en el camino.
Él se apartó de inmediato, pero después de un segundo apretó los puños. La razón, su cuerpo deteriorado y el Kai. Pasar cientos de miles de años en una prisión le haría eso a cualquiera, fuera Dios o no. Había sentido que sus acciones y reacciones eran, por decirlo de alguna manera, pobres. Por eso no había destruido este planeta desde el principio. Quería hacerlo, incluso ahora, pero sabía que en cuanto eso sucediera, esos malditos Kais caerían sobre él. Y, por el momento, no quería probar suerte contra ellos. Así que usaría la supervivencia temporal de este planeta para su beneficio, engañando a esos Kais haciéndoles creer que su prisión estaba bien. Mientras tanto, entrenaría y su cuerpo, nacido del árbol divino, sanaría en pocos días, pero el problema residía en su Kai. Aunque, al poseer todos los atributos del Kai divino, no era lo mismo. La energía maligna de Bu se encargaba de ello. Si fuera Kai divino puro, su cuerpo ya se habría rejuvenecido por completo. Pero, dado que el Kai de Bu era la esencia del suyo, necesitaría meditación, regulación y varios días para restaurarlo. Y, por supuesto, los mortales de esa aldea se convertirían en sus sujetos de prueba. Reflexionando sobre sus pensamientos por un par de momentos más, voló rápidamente hacia los cielos y no tardó en establecerse en el espacio exterior, desde donde podría seguir el ciclo de rotaciones del planeta, mientras tanto volviéndose más fuerte. 3 días después, Tsunagakure. El fuerte graznido de un buitre detuvo todo movimiento en la aldea, seguido de la mirada al cielo. Los rostros, habitualmente aburridos y sudorosos, de la mayoría de los espectadores pronto se transformaron en rostros de deleite, asombro y curiosidad. La razón, por supuesto, era un buitre más grande de lo normal. Después de todo, no veían al infame animal invocador de su aldea a diario. Y la forma en que sobrevolaba la aldea, con sus alas completamente desplegadas en una envergadura de más de 3 metros, solo hacía que la vista fuera más magnífica. Pero solo para quienes no eran shinobis y no tenían voz ni voto en los asuntos de la aldea. Las invocaciones de Suna eran poco frecuentes, de hecho, muy poco frecuentes. No eran como las de Konoha, que eran personales y respondían solo a sus invocadores. En Suna, las invocaciones eran, por así decirlo, un concepto que abarcaba toda la aldea. Todos los shinobi de Kamsen podían acceder a ellas siempre que se cumplieran las condiciones establecidas por ellos. La aldea solo contaba con 2 invocaciones, buitres y búhos. Los búhos se usaban principalmente para la exploración nocturna, mientras que los buitres, durante el día. Sin embargo, su uso no era tan sencillo como parecía. La razón era la escasez de invocaciones en las condiciones calurosas y áridas del desierto. Además, las invocaciones disponibles tenían ciertas limitaciones en su uso, lo que limitaba al invocador. Una de estas limitaciones era la restricción de situaciones en las que se podían invocar. Transportar a los shinobis de un lugar a otro, incluso en una misión, era una situación restringida. Así que, cuando el buitre descendió y arrojó suavemente a un shinobi al suelo, los equipos Kamsen reaccionaron de inmediato y con rapidez. Después de todo, la invocación llevaba consigo a su invocador, lo cual, aunque restringido, solo estaba permitido en situaciones críticas. Y una situación de vida o muerte era crítica. Tras asegurar a la ninja médica, el equipo Kamsen se dirigió al hospital Shinobi. Tras dejarla al cuidado de otros ninjas médicos, el capitán del grupo se marchó, no sin antes informar al Kazekage, quien aparentemente fue alertado por otros shinobis. Gaara despidió al shinobi, quien llevó al tercer jojoba al hospital. Su rostro permaneció neutral, como siempre, pero Temari y Kankuro conocían la confusión que estaba experimentando. De alguna manera, habían empezado a comprender lo que Gaara sentía. Ocurrió unos meses después de que cambiara su forma de ser. Gaara preguntó Temari, la preocupación era evidente por la forma en que pronunció su nombre. Gaara permaneció en silencio por unos segundos, antes de hablar, solo que, ella es la única sobreviviente. Todo su equipo fue asesinado. No pude evitar culparme por eso. Debí haberlo sabido. Coma se detuvo o más bien lo interrumpió Temari, la única persona allí que podía interrumpirlo. Basta, Gaara, no fue tu culpa. ¿Cómo lo supiste? Su tono era ligeramente más alto. Temari-san tiene razón. Es impactante y triste, sin duda, pero nadie podía imaginar que esto sucedería. Nadie podría. Es lo que implica este trabajo. No debería culparse, Kazekage-sama. Las últimas palabras las pronunció el comandante Kamsen. Acudió allí apresuradamente tras enterarse del destino de sus subordinados. ¿Pero quién hizo esto?
Comillas, quizás Iwa no podría ser Iwa, Kankuro-san. A pesar de su afán de batalla, no sería viable para ellos. Además, el problema existe desde hace un siglo, en esa época no había aldeas, lo que implicaba que no había disputas entre ellas. Y entonces Gaara, que ya había logrado calmarse, añadió sus palabras. Tiene razón, Iwa no puede causar esto. Nuestros shinobis no son débiles, especialmente este equipo. Estos shinobis eran los mejores de los mejores. Podrían enfrentarse a un shinobi de nivel Sannin con colaboración, por supuesto. Así que su muerte fue totalmente inesperada. Solo implica una cosa, hay algo más, algo grave, y el único que podría explicarlo está inconsciente. Así que, por ahora, solo estamos suponiendo cosas. No hay necesidad de eso. Esperemos a que recupere la consciencia. Los demás asintieron y comenzaron a caminar hacia la salida del hospital. Temari, que caminaba un poco detrás de Gaara, se apresuró un poco y, tras unirse a él, preguntó, comillas, deberíamos informar al consejo. Ellos saben, 3 horas después. Gaara y el comandante Kamseen abrieron la puerta de la habitación donde descansaba la tercera jojoba. El sonido de la puerta al abrirse la alertó y, al verlos, intentó incorporarse, pero se detuvo cuando Gaara simplemente levantó la mano. Comillas, señor Gaara. Está bien, Yuki. Ahora, ¿cómo estás? Al oír sus palabras, su rostro se transformó en uno de dolor y tristeza. Y, tras mirar al suelo un par de segundos mientras apretaba la sábana, respondió, me las arreglo, Gaara-sama. Las palabras fueron forzadas y apenas disimulaban sus emociones. Gaara sabía lo difícil que sería, ni ella ni él querían hacerlo, pero era necesario por la seguridad de todos. Lamento mucho tu sufrimiento, Yuki dijo, y guardó silencio por unos instantes antes de continuar, sé que te resultará muy difícil explicar y revivir la misión, pero es necesario. Por la seguridad de todos y de la aldea, debes hacerlo. Yuki, aún así, no levantó la vista durante un par de segundos, haciéndole creer a Gaara que no estaba cómoda y que tendrían que venir más tarde. Decidido esto, estaba a punto de irse cuando ella de repente levantó la vista. La determinación en sus ojos, a pesar de su rostro afligido, lo hizo cambiar de opinión. Lo sé, Gaara-sama, proteger la aldea es lo primero. Te lo contaré todo. Y contó cada detalle desde el comienzo de la misión, su viaje de una semana y los descansos entre ambos, la primera vez que sintió la energía en los temblores, la arena uniforme y descendente, la roca y su insensatez al detenerla. Lo que llevó a la aparición de Kaga y su breve conversación, él matando a todo el equipo pero perdonándola cuando pronunció esas palabras, y finalmente, ella usando la invocación para volar a la aldea. Pero lo sé, Gaara-sama, sin duda derrotarás a ese monstruo y vengarás a los caídos. Gracias, Yuki, por tu cooperación. Ahora descansa y recupérate pronto. Las palabras salieron de la boca de Gaara apresuradamente, en cuanto terminó su explicación, y él salió de la habitación con su acompañante. Cerrando la puerta, Gaara inmediatamente se giró hacia el comandante Kamseen, con su rostro serio, algo que sorprendió al comandante ya que nunca había visto a su Kazekage así. Convoca al consejo, Rao casi gritó. Hola, Kazekage-sama. Tras saludar, el comandante Kamseen se marchó rápidamente, dejando a Gaara en el pasillo. Allí de pie, no pudo evitar pensar en cómo Yuki, a pesar de haber vivido la situación, no comprendía su gravedad. Pero esa era la tendencia de sus fanáticas. No solo lo presentaban como un dios, sino que también creían en él con una intensidad sin igual. Incluso ahora recordaba cómo empezaron a aparecer de la nada cuando decidió cambiar su forma de ser. Y, con los años, solo se habían acumulado. Si bien no eran tan malas como las de Konoha, mostraban casi todas las tendencias. Yuki era una de ellas. Lo consideraba todopoderoso. Si bien los shinobis de Kamseen estaban bien entrenados, ella se había unido recientemente al grupo de élite debido a sus grandes habilidades en el campo de la medicina. Y, definitivamente, había reducido sus tendencias fanáticas, aunque no por completo. Su creencia de que él podría, por sí solo, derrotar al enemigo que ejecutó a todo su equipo sin ayuda de nadie, era prueba de ello. Aunque él y el consejo también tuvieron la culpa. En parte o no, no importaba. La cámara del consejo, así se llamaba la sala reservada para las reuniones del consejo. La sala fue creada por el primer Kazekage al fundarse la aldea. La creó con su famosa arena roja, que tenía propiedades pegajosas. Por eso, la sala nunca había sido reparada y no la necesitaría durante décadas.
el famoso titiritero de Suna, Sasori, usó la famosa habilidad de su bisabuelo como apodo. La sala estaba ocupada por el consejo de Suna. El consejo, excluyendo al Kazekage, quien era el presidente ex oficio y convocante del consejo, y otros funcionarios de alto rango, estaba compuesto por 5 miembros. Estos 5 poseían la autoridad legislativa y administrativa para tomar casi todas las decisiones, las cuales, sin embargo, estaban sujetas a la aprobación final del Kazekage. Su número, sus poderes y la forma en que los ejercían les valieron el reconocimiento mundial como el puño que sostenía el desierto. Pero este apodo no era nuevo, sino que estaba asociado con el consejo de Suna desde su fundación. La aldea de Sunagakure, aunque una de las 5 grandes, era la más débil en jerarquía. Su ubicación, así como las políticas, implementadas o no, por los Kazekages anteriores, fueron la causa de su rango más bajo. Dado que los Kazekages anteriores solo atendían sus necesidades, la responsabilidad de mantener la posición de Suna recaía sobre ellos. Después de todo, Suna se tambaleaba entre permanecer como una de las 5 grandes o caer en la categoría de aldeas menores. Esto se hacía aún más difícil debido a las condiciones políticas del mundo shinobi. Suna siempre había actuado como una especie de zona de amortiguación entre las aldeas mayores y menores. Las demás aldeas mayores no tenían que preocuparse por las menores mientras Suna se mantuviera en pie, porque ninguna aldea menor, por sí sola, podía enfrentarse a Suna, a pesar de ser la más débil de las 5, y si decidían atacar en coalición. La batalla resultante dejaría a ambos bandos debilitados durante décadas. Por lo tanto, siempre habían actuado en pos de la unidad de Suna. A pesar de ocupar posiciones que fácilmente podrían destruir la economía y la posición de Suna, siempre habían actuado bajo las órdenes de su Kazekage, obviamente para presentarlo como su jefe supremo. Esta fue la razón por la que eligieron a Gaara como el 5º Kazekage, a pesar de su mala reputación en la aldea. Obviamente, la muerte del 4º Kazekage a manos de Orochimaru y su posterior derrota ante Konoha habían debilitado gravemente a la aldea. Para evitar que las aldeas menores se aprovecharan de ello y mantener su posición, necesitaban a alguien temido en todo el mundo. Y Gaara cumplió eficazmente ese propósito. En ese momento, los 5 miembros principales del consejo, de los cuales 4 eran jefes de clan y el restante era Ebizu, el venerado abuelo de la aldea, estaban sentados en sus respectivas sillas. Los acompañaban el Kazekage y el comandante Kamseen. A diferencia de Konoha, no había civiles. Y, como era de costumbre, Gaara fue el primero en dirigirse al consejo. Ante todo, le ruego acepte mi agradecimiento por haberme reunido aquí con tan poca antelación. La gravedad del asunto lo exigía. No se preocupe, Kazekage-sama. Como usted dijo, la gravedad de la situación lo exigía, y es parte del trabajo. Los demás compartían las creencias de Ebizu, el movimiento de cabeza era una indicación. Gaara también asintió y continuó, ahora, creo, sabes el destino del equipo enviado a investigar el problema de los temblores. Los demás, salvo el comandante Kamseen, asintieron de nuevo. Claro que lo sabían, desde que el buitre abatió al único superviviente de la aldea. Pero habían esperado pacientemente, sabiendo que Tsukage los convocaría pronto cuando tuviera todos los datos. Esto demostraba claramente la supremacía de su líder, a diferencia de Konoha, donde el consejo, especialmente el civil, habría estado deseando conocer los detalles y había convocado al Hokage a la reunión, ya convocada por ellos. Sin embargo, desconocían quién o qué había causado el grave incidente, según lo expresado, una vez más, por Ebizu. Comillas, pero ¿cómo sucedió esto? Derrotar a nuestros equipos Kamseen no es pan comido. Requiere al menos un shinobi de nivel Sannin. Aunque algo me dice que es más grave que eso. Así es. Según las palabras del tercer Jojoba, era un ser humanoide llamado Kaga, que se proclamaba Dios. Tenía el pelo blanco y la tez grisácea, y aparentemente estaba sellado en una roca en el Valle de los Vientos Dormidos. Dios. Sellado en una roca. Fuinjutsu, quizás. Podría ser Goemon-san, pero no encontraron ningún sello visible en la roca. Simplemente usaron el jutsu de resonancia de chakra e inmediatamente estalló una enorme onda expansiva, incapacitándolos temporalmente. Ishikawa Goemon era el líder del clan Ishikawa, el más poderoso de Suna. Era un veterano de guerra, habiendo luchado en las 3 guerras. Así que escuchar la descripción del extraño ser no le inquietó, ya que existían shinobis como Oshigaki Kisame y los suyos en este mundo, pero el sellado sí. Esos temblores violentos que se sintieron hace 3 días, ¿se debieron a esa onda expansiva? No.
Esa onda expansiva fue solo una explosión de chakra que se liberó al deshacer el sello. Los temblores anteriores, sentidos desde la era de los clanes en guerra, también fueron causados de forma similar. Pero había otra energía, aunque muy débil. Y su origen, como afirmó el tercer Jojoba, era ese ser, Kotaro-san. Fuma Kotaro era el jefe del clan Kotaro. Su clan proveía armas en Suna, a través de sus diversas tiendas en la aldea y en el país del viento. Al fin y al cabo, ningún civil en Suna era tan rico como para abrir y mantener una tienda de armas. Un ser extraño con una energía igualmente extraña, HMMM. ¿Qué más pudieron deducir al respecto? Desafortunadamente, esa fue la única deducción que pudieron hacer, Goemon-san, ya que la energía era muy débil. Todos comprendieron, a través de las palabras del comandante Kamsen, que solo una deducción de esa energía lo estaba afectando. Pasaron un par de momentos, durante los cuales todos procesaron la información y sus implicaciones, antes de que Mochizuki Chiyome, la matriarca del clan Mochizuki y nieta de Ebizu, expresara su pregunta. El punto que quiero preguntar fue planteado anteriormente por Goemon Dono, pero nos desviamos. Entonces, quiero saber cómo podría un solo ser superar a nuestras élites. Odio decirlo, pero nuestros élites ni siquiera representaron un desafío para él. De hecho, según las palabras de J3, todo terminó en un instante. El noveno escorpión lo atacó en cuanto confirmó la pregunta del séptimo escorpión de que representaba una amenaza para su Nagakure. El jutsu de balas de viento de rango A no le causó ni un rasguño, ni siquiera en su ropa. Y al instante siguiente, ya había matado a ambos escorpiones. Ella ni siquiera lo vio moverse. Fue como si se teletransportara. Y entonces conjuró 2 bolas amarillas, creo que hechas de su energía, y las disparó hacia los demás, matándolos al instante. No quedó nada después de las explosiones, solo 2 cráteres. En cuanto Gaara respondió la pregunta, se instaló una atmósfera tensa en la cámara. Era natural, sin embargo. Había un ser extraño que ni siquiera había sido arañado por el jutsu de balas de viento, el mismo jutsu que podía atravesar los muros más fuertes de los shinobis de Iwa, tenía la capacidad de teletransportarse. Lo que implicaba otro destello amarillo, o velocidades incomparables y una energía muy potente y extraña capaz de causar una destrucción inmensa. Todos estos hechos eran igualmente aterradores. Entonces, ¿estamos tratando con un ser que es lo suficientemente fuerte como para destruir toda la aldea Y? Pero fue interrumpida por Gaara, quien levantó su mano izquierda. Perdóname por interrumpir, Mochizuki-jime, pero inicialmente, él comprendió que Sunagakure era el nombre del planeta. Lo que fuera que quisiera decir no siguió, en cambio, abrió mucho los ojos y se quedó boquiabierta. A los demás no les iba mejor. La insinuación de que el ser se declarara capaz de destruir todo el planeta era muy grave, y además, algo sin precedentes. Por muy fuerte que fuera un shinobi, no podía destruirlo todo. Ni siquiera los bijus podían hacerlo. Las batallas shinobi lo atestiguaban. Pero esta vez el silencio no duró mucho, pues el jefe del clan restante golpeó la mesa con la palma de la mano con calma. El sonido de la acción desvió la atención de todos hacia él. No hay necesidad de prolongar más esta conversación. La gravedad de la amenaza ya está demostrada. Lo importante es cómo afrontamos esta situación. Genji Sanjo, líder del clan Genji, el más débil de Suna, era posiblemente la persona más sabia de toda Suna. Su sabiduría era venerada incluso por el propio daimyo, de hecho, se le consideraba inmediatamente después de Nara Shikaku en sabiduría e ingenio, aunque solo en el país del viento. Pero sin duda, contaba. Guardó silencio desde el comienzo de la reunión, recopilando y analizando todos los puntos importantes. Sin embargo, cuando se describió la batalla y, posteriormente, la capacidad de ese ser para destruir el planeta entero, actuó. No podían perder más tiempo. Entonces creo que has pensado algo, Genji-san. La persona en cuestión asintió hacia Ebizu antes de responder, debemos tomarnos esta amenaza muy en serio. La declaración de que ese ser es capaz de destruir el planeta aún no está probada, pero sus habilidades son definitivamente aterradoras. Una batalla con él podría dañar gravemente la aldea. Por lo tanto, es necesario mitigar el daño previamente, y para ello propongo estas 2 ideas. Primero, evaluar la seguridad de la aldea, seguida de la evacuación de los civiles y los shinobis incapaces. Segundo, como se mencionó anteriormente, una batalla con él nos perjudicaría gravemente, ya que ningún shinobi es capaz de combatirlo, y mucho menos de derrotarlo, y menos aún sin Sukaku.
Por lo tanto, necesitamos a alguien que haya demostrado al menos las mismas hazañas que ese ser, lo que implica un shinobi de nivel Sannin o un Sannin el mismo. Por lo tanto, propongo que pidamos a Jiraiya-sama que nos ayude en esta grave situación. El silencio invadió la sala. Todos comenzaron a procesar las palabras de Sanjo. Sabían que la situación era desesperada y que nadie en su aldea era lo suficientemente fuerte para enfrentarse a Kaga. Gaara podría haberlo sido, pero sin Sukaku ya no era posible. Sin embargo, muy poca gente lo sabía. Cuando Gaara regresó a la aldea, tras ser secuestrado por Akatsuki, solo el consejo y algunos oficiales de alto rango, como el comandante, fueron informados de la pérdida de su Biju. Obviamente, lo hicieron para evitar que las otras aldeas se aprovecharan. Los shinobis de Konoha también estuvieron de acuerdo. En vista de esto, la sugerencia de Sanjo de solicitar la ayuda del sabio sapo era completamente válida. Pero, ayudaría. Las palabras restantes quedaron en silencio, pero se entendieron con claridad. Jiraiya era un shinobi leal de Konoha, una aldea rival, aliada o no. Lo haría, Kazekage-sama. Después de todo, siempre predica sobre la paz mundial y la eliminación del odio en el mundo shinobi. Su primer libro también se basó en eso. Además, le tiene mucho cariño a ese chico Naruto, quien, a su vez, es muy buen amigo tuyo. Lo sabe muy bien y no querría ofenderlo. Tus puntos son importantes, pero él es un shinobi leal de Konoha, la misma aldea donde Danzo y los ancianos toman decisiones manipulando al Consejo Civil, mientras que el Hokage es solo una figura decorativa. No creo que el halcón de guerra, considerando sus tendencias pasadas, permita que el sapo nos ayude. Lo que dices, Kotaro-san, es totalmente cierto. Sin embargo, olvidas un hecho crucial, el sabio sapo tiene derechos especiales como Sannin. Puede viajar por el mundo sin muchas restricciones e incluso tiene permitido entrar en la mayoría de las aldeas shinobi. Y lo que es más interesante, no necesita informar de sus aventuras al Hokage, ni mucho menos al consejo. Además, no enviaremos ningún mensaje a Konoha, solo a Jiraiya-sama, y le pedimos que lo guarde solo para él. Estoy seguro de que lo entenderá. Los demás tardaron un par de segundos en digerir los hechos. La propuesta de Sanjo era, sin duda, atractiva y factible. Con Jiraiya, el Sannin, de su lado, sus posibilidades de supervivencia eran muy altas. Sin embargo, hay un problema. ¿Cómo lo contactaremos sin llamar la atención? El problema señalado por Mochizuki Chiyome fue aceptado por los demás. A través de sus invocaciones, los sapos. Que yo sepa, los sapos no tienen ningún problema con clanes de invocación menores como las comadrejas. Terminó con una pausa dramática. Sin embargo, el problema estaba resuelto. Usando comadrejas, contactarán a los sapos y pedirán la ayuda de Jiraiya. Muy bien, le pediré a Temari que use sus comadrejas para entregar el mensaje a los Toads. Con esto concluyó la reunión. Gaara, junto con el comandante Kamsen, partió para velar por la seguridad de los civiles y los shinobis incapaces. Los jefes de clan se marcharon para velar por la seguridad de sus clanes. 4 días después. La aldea fue evacuada. Civiles, shinobis incapaces y miembros de clanes no shinobi fueron evacuados sanos y salvos a los búnkeres, a 12 metros de profundidad. Solo shinobis capaces estaban presentes en la aldea. En ese momento, Gaara, flanqueado por sus hermanos, se encontraba en lo alto de la torre del Kazekage. Detrás de ellos, estaban el comandante Kamsen y otros shinobis. Vigilaba la aldea, cuya responsabilidad recaía sobre sus hombros. Sabía que la batalla de hoy decidiría la existencia misma de Suna. Jiraiya no, sus reflexiones se detuvieron al escuchar su nombre. Entonces, tú eres Gaara, el llamado Kazekage de esta aldea. Ahora muéstrame el monstruo del que hablaba esa mujer. Fin del capítulo. Capítulo 6, Kaga ataca, el destino de Suna. Desde lo alto de la torre, Gaara pudo ver toda la aldea, preparada para la inminente batalla que decidiría su destino. Por orden suya, tanto los civiles como los no shinobis fueron evacuados. Los búnkeres de la aldea habían cumplido eficazmente su función. Dirigiendo su atención hacia el alféizar, no pudo evitar pensar en la desgracia de Suna, que se había visto azotada por un problema tras otro. Ya fuera la ubicación natural de la aldea, las decisiones de sus predecesores o las guerras shinobi, todos los problemas habían afectado a la aldea. Y este reciente, relacionado con Kaga, era aún mejor que los demás. Gaara una mirada a Temari reveló la profunda preocupación que sentía por él, en su rostro, aparentemente debido a que intentaba descifrar sus pensamientos.
Decidiendo tranquilizarla un poco, ya que era lo único que podía hacer, Gaara dijo, no es nada, Temari. Solo estaba pensando en los preparativos. Sus palabras no calmaron sus preocupaciones, pues aparentemente sabía que solo lo decía para tranquilizarla. Estaba seguro de ello, pues sus hermanos habían adquirido la capacidad de descifrar sus pensamientos y emociones tras su cambio de actitud. No te preocupes, Gaara, todo está bien. Definitivamente lo superaremos. Kankuro-san tiene razón, Kazekage-sama. Este enemigo no tendrá ninguna oportunidad contra la Suna unida. Comillas por Suna. Las palabras del comandante Kamsen, seguidas por el grito de alguien, atravesaron como una ola la horda de shinobis que lo rodeaba y no tardó en declarar su apoyo a Suna. Fue uno de los muchos aspectos de la naturaleza humana que lo sorprendió. A pesar de interactuar y aprender sobre el comportamiento humano durante más de 3 años, no podía entender cómo los humanos lograban animarse incluso cuando todo estaba en su contra. Sin embargo, era agradable. Sin embargo, sabía que debía mantener ese entusiasmo para luchar contra ese ser. Decidiendo que un breve discurso ayudaría, Gaara se dio la vuelta antes de hablar. Ustedes. ¿Realmente te has preparado para mi llegada? Al oír una voz desconocida que lo interrumpió, Gaara se giró rápidamente y vio al oponente al que se enfrentarían. Sabía que el ser que levitaba sobre la aldea era Kaga, pues reconocerlo no fue difícil considerando la tez blanca y la extraña vestimenta que coincidía con la descripción de Yuki. Pero es inútil, no tienes ninguna posibilidad. Gaara frunció el ceño al oír eso, pues la confianza en las palabras de Kaga era palpable, como si el ser pudiera ver el futuro. Un segundo después, se deshizo de la desesperación que lo inundaba y decidió seguir el curso de acción predeterminado. ¿Qué es lo que buscáis de nosotros? Kaga expresó mirando a Gaara mientras detenía su inspección de la aldea. Comillas porque buscas nuestra destrucción. Las palabras salieron de la boca de Gaara un poco más fuertes de lo habitual. Sin embargo, Kaga no respondió durante unos segundos y siguió mirándolos, lo que lo llevó a decidir que el ser no respondería. Este planeta fue mi prisión durante siglos, y destruirlo demostrará que nada puede retenerme para siempre. Tu existencia, mientras tanto, es solo una coincidencia. ¿Coincidencia? ¿Cómo te atreves? Gaara levantó la mano hacia Temari para indicarle que mantuviera la calma. Basta. Tus palabras no me interesan. Muéstrame el monstruo del que hablaba esa mujer. Bueno, al menos lo intentó, pero era evidente que el método de Naruto para convencer a sus enemigos de la paz no funcionaba con este ser. Solo significaba una cosa, tendrían que hacerlo al estilo shinobi. Dando un paso adelante, Gaara declaró, no hay ningún monstruo, solo yo, y no dejaré que destruyas mi aldea. Muy bien, te permito que me diviertas. La respuesta llegó al cabo de un momento. La respuesta de Kaga provocó una reacción de Temari, quien saltó en el aire antes de abrir su abanico y gritar, Jutsu ciclón de viento. Ante sus ojos, salvajes torrentes de viento se dispararon hacia el ser quien, por otro lado, ni siquiera reaccionó antes de que los vientos lo golpearan y se dispersaran. Gaara no permitió que ninguna reacción se manifestara en su rostro, pero en su interior, estaba genuinamente sorprendido. El jutsu de rango A pesar de ser un ataque simple, podía dañar incluso a un shinobi de nivel Kage, pero Kaga simplemente no se vio afectado. Ni siquiera había un rasgón en su ropa. Aunque Yuki le había contado sobre las extrañas habilidades del ser, verlos con sus propios ojos fue totalmente diferente. Temari intentó algunos ataques más, pero todos fueron en vano. Kaga los recibió sin inmutarse. Temari, basta. No quería que desperdiciara su chakra, no cuando la batalla apenas comenzaba. Chasqueando los dedos, Gaara le indicó al comandante que tomara la iniciativa, según lo decidido por ellos. El comandante, que había aparecido a su lado, utilizó sellos manuales para hacer señales a los shinobis y no tardaron en actuar. Estilo de viento, jutsu de balas de viento. Yuki les había dicho que el jutsu era inútil contra Kaga, pero Gaara quería ver cómo se comportaría la criatura contra varios miles de balas de viento. Las balas impactaron a Kaga, varias a la vez, pero el ser permaneció imperturbable. Gaara se sorprendió esta vez al ver el extraño fenómeno, pero no se asombró, pues los ataques de Temari ya demostraban la resistencia de su enemigo, pero quería saber cuánto. Y la inutilidad de las balas de viento contribuyó a ello, al tiempo que daba luz verde a jutsus superiores. Desde el rabillo del ojo derecho, vio al comandante Kamsen flexionando sus dedos seguido por los shinobis lanzando kunais infundidos con chakra de viento y shurikens hacia el ser. Estilo de viento, palma de viento violeta.
Casi al unísono, los shinobis lanzaron el jutsu que aceleró el ataque de las armas aéreas. Aunque Kaga solo levantó una ceja antes de que las armas lo impactaran, y cayeran en cascada. Los dientes de Gaara chocaron sin querer al ver el resultado. El jutsu, capaz de destrozar casi todo, ni siquiera lo rasgó, y mucho menos calculó la durabilidad, y mucho menos la destreza del ser. Estilo de viento, Grea. Alto. Al ver que todos se detenían y se giraban hacia él, Gaara continuó: usen los Ijutsus. El comandante del Kamsen escuchó sus palabras y transmitió su deseo a los shinobis, que lo siguieron de inmediato. Suna Ijutsu, la prueba del dios del viento. Suspiró mentalmente cuando Kaga volvió a cerrar la boca. Sabía que su enemigo podía causarles daño severo y, en el peor de los casos, exterminarlos del planeta. Lo único que lo impedía era el aparente interés de Kaga en ellos y sus técnicas. Entonces, cuando los jutsus anteriores no funcionaron, inmediatamente detectó la irritación que apareció en el rostro de Kaga llevándolo a cambiar la táctica que, para su alivio, nuevamente logró cautivar el interés del ser. En cuanto se efectuó el Ijutsu, una fuerte presión se apoderó de la zona. Pero Gaara sabía que no era nada comparado con la extrema presión que Kaga estaba a punto de sentir en su cuerpo debido al movimiento opresor del puño invisible que se formó a su alrededor. La prueba del dios del viento funcionaba así. Esperó con los ojos entrecerrados a que el ser exhibiera algún signo de dolor debido a la fuerza, pero cuando nada sucedió incluso después de un minuto entero, sus esperanzas se redujeron a cenizas. No podía creerlo, a pesar de presenciar toda la escena con sus propios ojos. Uno de los jutsus más poderosos que poseían simplemente falló. Kaga ni siquiera mostró una leve molestia, y mucho menos. Comillas los shinobis. Gaara. Con los ojos muy abiertos, miró a los shinobis a su alrededor, solo para ver sus rostros llenos de desesperación y preocupación. Su ánimo se estaba desanimando, algo que, aunque natural, no podían permitirse. No lo pierdas ahora. Adelante, una vez más, trae el vacío. Al parecer, el comandante también notó el estado de los shinobis y decidió actuar por su cuenta. Sus palabras surtieron efecto, ya que los shinobis volvieron a formar los sellos manuales, ya fuera por la orden o en un aparente último intento. Suna Ijutsu, el vacío. Los gritos fueron seguidos por un gesto de desgarro de las manos por parte de los shinobis, antes de que se escuchara un trueno que indicaba el efecto del jutsu. Gaara podía ver que todos esperaban que Kaga sucumbiera a la falta de oxígeno debido al jutsu. Él mismo estaba seguro de que el jutsu funcionaría, ya que ningún ser vivo podría sobrevivir sin aire. Kaga caería en cualquier momento. Intenten algo diferente, mortales. No necesito aire para sobrevivir. Sus rodillas casi se doblaron al oír esas palabras. Creer que este Kaga pudiera sobrevivir sin oxígeno era totalmente imposible. Ningún ser vivo podría hacer eso. Por instinto repentino, Gaara miró a los shinobis a su alrededor y vio que la mayoría tenía caras sombrías, algunos incluso desplomándose de rodillas. De inmediato, el shinobi que llevaba dentro entró en acción. Comandante, acompáñenme, dando la orden, creó 2 esferas de arena flotantes antes de saltar sobre ellas, con Rao siguiéndolo. Era hora de que el Kage de Suna tomara la iniciativa. Así que finalmente decidiste entrar en la batalla, veamos qué puedes hacer. Agujas relámpago de arena, murmuró Gaara antes de flexionar el brazo derecho hacia el ser. Cientos de agujas con chispas azules a su alrededor emergieron de la arena y se dispararon hacia Kaga. Sin embargo, para su sorpresa, el ser no permitió que las agujas lo alcanzaran sino que una especie de escudo circular apareció a su alrededor, como era evidente por la forma semicircular que asumió la arena. Kazekage-sama, es un rayo al parecer, Rao opinaba lo mismo, pues dedujo que un rayo podría afectar a Kaga, de lo contrario, no habría razón para que usara un escudo. Al mismo tiempo, Gaara sabía que la arena del jutsu no habría tenido un efecto significativo. Podría ser Rao, pero esta podría muy bien ser nuestra última oportunidad. Al ver a Rao asentir, Gaara realizó rápidamente sellos manuales antes de extender los brazos y murmurar, estilo viento, tornado cortante. Un segundo después, una corriente cíclica de vientos altamente presurizados se formó alrededor de sus manos antes de extenderse hacia Kaga. Rao, tras haber moldeado el chakra necesario, introdujo las manos en el umbral del tornado antes de pronunciar, estilo relámpago, águila relámpago. Un águila dorada resplandeciente se formó y, tras lanzar un grito de guerra, se lanzó a lo largo del tornado antes de sumergirse en él. Inmediatamente, corrientes amarillas atravesaron el tornado, que colisionó con el ser antes de envolverlo.
Sin embargo, los nervios de Gaara se congelaron cuando apenas un segundo después, el tornado fue literalmente destrozado y los vientos y las corrientes de rayos se disiparon en todas direcciones, lo que indica que incluso los rayos eran inútiles. Su visión se nubló por un momento, pero las palabras de Rao lo sacaron del trance con fuerza. Algo por lo que Gaara estaba muy agradecido. Sentí un aumento repentino en su energía. Kazekage-sama, recomponiéndose y tomándose un segundo, comprendió las implicaciones de que Kaga inutilizara el jutsu con solo liberar su energía. Fue similar a la onda expansiva de hacía 3 días. Muy interesante, tus esfuerzos son realmente interesantes, y ciertamente divertidos, pero como dije, son inútiles, igual que lo será el próximo que planeas. ¿Cómo se llama? Creación de géiseres de arena. Kaga terminó con una risita. Comillas, ¿cómo lo sabes? Gaara no pudo evitar expresar su confusión sobre cómo ese ser sabía sobre su próximo ataque. Mortal, soy un dios. Es una tarea endeble leer tus pensamientos. Como dije, tus esfuerzos fueron sin duda interesantes, pero aquí terminan. Es hora de cumplir el propósito por el que vine. Kaga levantó la mano tras estas palabras. Ataca con todo. Gaara siguió de inmediato las palabras de Rao y, tras atravesar los sellos, apretó los puños y los levantó bruscamente mientras gritaba, estilo viento, creación de geyser de arena. Arena abrasadora, con viento a su alrededor, surgió desde abajo y se disparó hacia el ser. Estilo fuego, la gran ola de fuego. Estilo viento, gran avance. Registró a casi todos los shinobis que lo seguían con jutsus de viento y algunos también usando fuego, que se combinaron para formar una colosal ola de fuego disparándose hacia Kaga. Estilo relámpago, rayos. Rao también continuó con su jutsu, que parecía combinarse con la onda de fuego. Sin embargo, antes de que ninguno de los ataques pudiera alcanzar a Kaga, el ser agitó la mano, lo que generó un torrente de vientos con una intensidad nunca vista. Los vientos desbarataron por completo los ataques antes de continuar hacia ellos. Gaara inmediatamente usó varios escudos de arena para proteger su aldea, pero, naturalmente, ellos tampoco tuvieron ninguna oportunidad. No cabía duda de que estos vientos los destrozarían, ellos. Fuinjutsu, sello de los cielos. Gaara interrumpió sus reflexiones al oír una voz áspera antes de que varios pergaminos abiertos pasaran sobre su cabeza y, en cuestión de segundos, absorbieran los violentos vientos. El repentino y extraño acontecimiento incluso detuvo a Kaga, quien bajó la mano una vez más. ¡Maldición! ¡Qué fuerte es! Al oír la voz áspera a su derecha, Gaara se giró de inmediato y vio a Jiraiya, el Sannin, en el borde de su torre. Sin embargo, el Sannin estaba en su extraño e infame modo sabio, con rasgos de sapo y acompañado por 2 sapos ancianos sobre sus hombros. Bajando la altitud, se unió al sabio en la torre y recibió un gesto de aprobación del sabio sapo y los ancianos sapo. Él respondió con un gesto. Kazekage-sama, comenzó el sabio sapo. Recibí su mensaje ayer, pero algunos trabajos previos me llevaron a hacerlo. Lo siento. Está bien, Jiraiya-sama. Lo que importa es que viniste. Bueno, dada la situación, no podía negarme. Además, de lo contrario, Naruto se habría enfadado mucho. Aunque me sorprendió mucho leer el mensaje. Escena retrospectiva. ¡Guau! Esas montañas, reflexionó Jiraiya con una risita perversa. No pudo evitar bendecir las tetas de Tsunade por haberle asignado una misión allí. La aldea oculta de las aguas termales, después de todo, era un paraíso para los turistas debido a la abundancia de aguas termales, lo que significaba una mina de oro para él. Todas las mujeres hermosas, generosas e infames del mundo entero solían visitar la aldea. Sacó su cuaderno y estaba a punto de empezar a tomar notas cuando notó que algo blando le caía sobre la cabeza con un chasquido. Al reconocer que era un sapo, lo recogió antes de dejarlo en el suelo. Comillas, oye. Gamaru, ¿qué haces aquí? Saludos, Jiraiya-sama. Traigo un mensaje de Fukasaku-sama. Seguir te pide que estés listo para la invocación inversa en 1 minuto. Ahora, espera 1 minuto, Jiraiya no logró completar las palabras antes de ser invocado de forma inversa. Ute sacudiendo la cabeza para despejar la breve confusión mental, Jiraiya se levantó mientras se sacudía la ropa interior antes de girarse para encarar al dúo de ancianos sapos. Su rostro reflejaba claramente su consternación por la interrupción de su investigación. Maldita sea. Papá, podrías haberme llamado en otro momento. Estaba haciendo mi preciada investigación. ¡Ay! ¿Qué fue eso para mamá? Por ser un pervertido. No soy un pervertido, mamá, soy... Cállate Jiraiya,
Tenemos un asunto serio que discutir. Jiraiya se irguió de inmediato y su rostro se tornó serio, algo inusual. Que Pa lo llamara Shin-chan ni Boy simplemente significaba que algo grave había ocurrido o estaba a punto de ocurrir. Comillas, ¿qué pasa, papá? Esta tarde nos visitó el jefe de las comadrejas. Vino personalmente a entregarnos un mensaje del Kazekage. Sus ojos se abrieron ligeramente al oír eso. Después de todo, solo en casos excepcionales el jefe de un clan invocador, mayor o menor, entregaba un mensaje. Eso solo implicaba que la situación debía ser extremadamente grave. Comillas, ¿cuál era el mensaje? Al oír la pregunta de Jiraiya, los rostros de los dos sapos mayores se ensombrecieron, como si hubiera preguntado algo tabú. Unos segundos después, Pa asintió hacia Ma antes de que ella se volviera hacia él y respondiera, una petición. El mensaje era una petición de ayuda. Comillas, ¿una petición de ayuda? ¿En qué? Para prevenir la inminente destrucción de Sunagakure no Sato. Esta vez, los ojos de Jiraiya se abrieron por completo, conmocionado. Aunque era natural, pues la idea de que Suna fuera destruida en un futuro cercano era realmente impactante. ¿Pero qué podría haber llevado a esto? ¿Y por qué su red de espías no había descubierto nada? Aquí tienes el mensaje, muchacho Jiraiya. Seguro que aclarará las cosas. Jiraiya tomó el pergamino de inmediato, lo abrió y lo leyó. Saludos, Jiraiya-sama. Espero que estés bien. Sé que debe ser extraño para ti que un kage de una aldea extranjera te escriba, y además de forma encubierta, pero la gravedad del asunto lo requería. No puedo permitirme divulgar ni alterar la información. Por lo tanto, te insto a que leas y comprendas todo el asunto antes de sacar conclusiones. Estoy seguro de que conoces el problema de los temblores de Suna. Al fin y al cabo, existen desde hace un siglo, pero en los últimos meses su intensidad ha aumentado, lo que me ha obligado a enviar un equipo Kamsen para investigar la raíz del problema. Leyó la carta completa hasta la última palabra y, de inmediato, su rostro se ensombreció. El problema planteado por el Kazekage era grave y sin precedentes. Un ser extraño que había derrotado a todo el equipo Kamsen, incluso pudiendo hacerle pasar un mal rato, era realmente preocupante. Además, que lo hiciera en un abrir y cerrar de ojos solo era agravante. Comillas, ¿crees que es verdad, papá? La pregunta era inevitable, pues Kaga se había declarado capaz de destruir todo el planeta, lo cual en sí mismo era una idea ridícula. Me temo que sí. El jefe de las comadrejas afirmó personalmente cada palabra de la carta. No tenemos motivos para dudar de él. Además, ese chico Gaara es demasiado serio para su propio bien. Bromear no es su fuerte. Jiraiya comprendió perfectamente la intención de Pascal Sima. Pero las implicaciones eran intensas, demasiado intensas, de hecho. Entonces, debería irme, solo quería conocer la opinión de la sabia pareja de sapos. A pesar de tener décadas de experiencia y haber visto muchas cosas, la situación era completamente nueva. Nunca antes se había visto a un shinobi prominente de una aldea preguntando a otro shinobi, demasiado prominente, de forma formal pero secreta. Y ni hablar del enemigo. Creo que deberías. Considéralo un primer paso hacia tu objetivo de acabar con el ciclo de odio. Si tienes éxito en esta tarea, el mundo entero escuchará tus creencias. Después de todo, un shinobi de nivel Kage salvando una aldea extranjera sería algo nuevo. Además, el mundo te verá bajo una nueva luz. Para ellos, tus creencias se convertirían en algo practicable en el mundo real, en lugar de las fantasías descabelladas de un borracho pervertido. Otra vez no, mamá. Jiraiya negó con la cabeza con cierta molestia antes de continuar. En fin, entiendo tus argumentos, pero pidió que no se lo dijera ni a Tsunade. No creo que sea la mejor opción. Lo hablamos y creemos que es la decisión correcta. Decírselo a Tsunade solo correrá el riesgo de que se filtre información a gente como Danzo. Creo que no necesito explicar las consecuencias. Pa tenía razón. Nadie podía comprender qué haría Danzo con semejante información. El halcón de guerra no podía influir directamente en sus acciones debido a sus derechos de Sannin y a su estatus. Pero ese bastardo tuerto no tenía reparos en manipular al consejo y, a cambio, a Tsunade. No era difícil percibir que el actual Hokage era más o menos una figura decorativa. Comillas, y que dice el gran sabio al respecto: las profecías del viejo, aunque vagas, eran más que bienvenidas. Siempre daban una idea básica, un panorama general de cómo proceder. Nada específico. Solo que una gran oscuridad amenazaría el mundo shinobi, y solo un mono podría salvarlo. Digirió las palabras durante unos segundos antes de decir, eso es muy vago, como siempre. En efecto. Además,
El único que podría estar emparentado con un mono era Hiruzen, pero está muerto. Tienes razón, pero quizás un descendiente. O un estudiante. No creo que ninguno de nosotros pueda estar asociado con un mono. Tenemos nuestras propias invocaciones. Pero eso es lo mejor que podemos discernir hasta ahora. Solo ustedes tres son lo suficientemente poderosos como para estar emparentados con Hiruzen, y por consiguiente, con un mono. Jiraiya reflexionó sobre las palabras de Mai y se dio cuenta de que tenía toda la razón. Bueno, valdría la pena intentarlo. Balanceando los ojos antes de asumir una pose dramática, proclamó, muy bien, el valiente sabio sapo del monte Myoboku definitivamente salvará a la aldea de Suna en su difícil. Kazekage-sama, necesito que se retire y no interfiera. Por favor, comuníquenles esto también a los demás. Quiero pelear con él en mis propios términos. Admito que es la única opción plausible ahora mismo. La sutil mirada de Gaara a los shinobis que lo rodeaban reveló que entendía el punto. De inmediato, Temari, Kankuro y el afamado comandante partieron para atender a los shinobis y transmitir el mensaje. Jiraiya comprendió fácilmente que su presencia, al parecer, era una especie de bendición para ellos. Se sentían un poco aliviados con su presencia. Después de despejar un poco de espacio, le preguntó a la pareja de sapos, entonces, ¿cómo hacemos esto? La respuesta de Ma llegó después de unos momentos, creo que deberíamos mantener a raya el ninjutsu por el momento y usar taijutsu. Reflexionó sobre la sugerencia de Ma por unos momentos antes de encogerse de hombros mentalmente y responder, está bien, pero hay un pequeño problema aquí. Él puede volar, el combate cuerpo a cuerpo no es posible entre nosotros. No te preocupes, mortal. Si quieres un duelo, te lo daré. También me interesa luchar contra un oponente que pueda usar la energía vital del planeta. Jiraiya dirigió bruscamente su mirada hacia el ser que ya descendía. Quedó totalmente sorprendido al escuchar las palabras de Kaga. Estaba a punto de rebuscar en su mente algo que pudiera atraer al ser al combate físico, pero literalmente le entregaron la solución. Kaga, después de aterrizar en el suelo, le hizo un gesto a Jiraiya con sus dedos para que comenzara el duelo. Bueno, los mendigos no pueden elegir. Respirando hondo, Jiraiya se lanzó hacia Kaga y le propinó un fuerte puñetazo en la cara, o mejor dicho, estuvo a punto de golpearlo, pero el ser lo esquivó en el último instante, inclinándose hacia la derecha. Parpadeó ante el absurdo escenario que se desarrollaba ante él. Cuando su puñetazo traspasó la zona de confort del ser, estaba seguro de que daría en el blanco, pero, al parecer, esa zona de confort solo era válida en el mundo shinobi. De inmediato, Jiraiya dobló bruscamente su brazo estirado para asestar un codazo, pero Kaga lo esquivó de nuevo curvando el torso hacia adelante. A continuación, lanzó un golpe a la cabeza de Kaga con su brazo izquierdo, pero el ser, mostrando una vez más una agilidad sorprendente, giró la cabeza ligeramente y esquivó el ataque. Jiraiya saltó rápidamente hacia atrás para ganar distancia antes de lanzarse hacia adelante y lanzar una patada circular a la cabeza de Kaga, pero este la esquivó agachándose un poco. En cuanto su pierna derecha pasó por encima de la cabeza de Kaga, se dejó llevar por el impulso y giró el cuerpo, cayendo hacia adelante sobre las palmas de las manos, antes de intentar una patada de caballo. Pero el ser la esquivó de nuevo con indiferencia, retrocediendo un paso. Rodando, se puso de pie y saltó hacia atrás, ganando distancia esta vez. Es como si tuviera el Sharingan, esquiva cuando ni siquiera es posible. Jiraiya estuvo de acuerdo con las palabras de Ma, pues gracias al modo sabio, su percepción había mejorado considerablemente. Sin embargo, no podía seguir los movimientos del ser. Tras reflexionar un momento sobre el asunto, decidió cambiar de táctica. Avanzando a toda velocidad, Jiraiya apareció frente a Kaga y le lanzó un puñetazo directo a la cara. Como era de esperar, Kaga lo esquivó, pero los ojos del ser se abrieron de par en par al notar una ligera marca en la mejilla, obviamente debido a la explosión de chakra natural. Pero Jiraiya frunció el ceño ante el resultado. El estallido de chakra natural debería haber lanzado a Kaga lejos, pero el ser lo resistió sin esfuerzo. Solo su mejilla quedó ligeramente abollada, como si la hubiera pinchado. Jiraiya inmediatamente retrocedió de un salto para analizar este nuevo y sorprendente suceso. Esa fue una maniobra bastante arriesgada, mortal. No lo vi venir. Mientras estaba en shock por la inutilidad del Kumite Rana, Jiraiya también se preguntaba por qué Kaga no lo atacaba. El ser le permitía intentar lo que quisiera. Era como si todo esto fuera un juego para Kaga. Chico Jiraiya, recurre al ninjutsu.
Pero papá, eso no funcionó en el caso de los Shinobis de Suna. Es cierto, pero tus jutsu serán potenciados por el chakra de la naturaleza, y no sabremos sus efectos hasta que lo probemos. Tras reflexionar un momento, decidió seguir el consejo de papá. Aplaudiendo, murmuró, artes sabias, estilo tierra, pantano del inframundo. Inmediatamente, el área bajo Kaga se transformó en un pantano con los pies del ser sumergidos hasta los tobillos. Vio a Kaga ligeramente conmocionado por un instante, durante el cual creó un clon de sombra frente a él, quien lanzó varias etiquetas de sellado que se adhirieron a su cuerpo. Estaba seguro de que, con la naturaleza pegajosa del lodo, sumada a la unión de chakra y los sellos de gravedad, Kaga no tardaría mucho en sumergirse por completo en el pantano. Sería entonces cuando atacaría. Su plan se volvió inútil cuando Jiraiya sintió un aumento repentino en la energía de Kaga seguido por el ser saltando hacia arriba mientras creaba un gran cráter en el suelo arruinando efectivamente su jutsu. Jiraiya se quedó boquiabierto, asombrado. No podía creer lo que había sucedido. El ser escapó de su jutsu sin esfuerzo. Eso no debería ser posible, no cuando estaba atado por la atadura de chakra y los sellos de gravedad. Incluso si el ser tuviera una energía diferente, los sellos de chakra deberían haber funcionado parcialmente, si no totalmente. Además, cada sello de gravedad multiplicaba por 10 la masa de un objeto, y al menos 10 de ellos se pegaban a Kaga, lo que implicaba que el ser no se veía afectado por un aumento de masa de al menos 100 veces. Sin mencionar las propiedades pegajosas del jutsu. Tus técnicas eran ciertamente interesantes y divertidas hasta esta última. Arruinaste mi atuendo divino. Esto es inexcusable. Pu. Interrumpiendo a Kaga, Jiraiya se untó la palma de la mano con sangre antes de golpearla contra el suelo y gritar, jutsu de invocación. Una gran nube de humo marcó la llegada de Gamabunta. No pronunció palabra, pues sabía que los sapos observaban la batalla en su bola de cristal. Gamabunta saltó hacia Kaga con la clara intención de aplastarlo, pero en el último momento, presenció un espectáculo increíble. Kaga simplemente golpeó al jefe sapo con un dedo, lo que provocó que Gamabunta saliera volando por los aires. Jiraiya se sacudió con fuerza la conmoción que lo invadía antes de gritar, técnica de canto. Las palabras eran vagas y apresuradas, pero la pareja de sapos comprendió la idea. Aplaudiendo, gritaron al ser, que se desorientó un poco, ya sea por el agudo sonido o por el genjutsu. Sin embargo, le funcionó. Saltando hacia Kaga con un Rasengan formándose en su mano derecha, Jiraiya gritó, Senpo, Choudama Rasen. Pero perdió el habla al encontrarse suspendido en el aire, con el brazo extendido y un Rasengan arremolinándose en su mano. Fue como si alguien lo hubiera levantado por la nuca. Tras intentarlo sin éxito, Jiraiya se dio cuenta de que ni siquiera podía mover los ojos. Sin embargo, su incapacidad no le impidió ver cuando Kaga abrió los ojos y lo miró. Vete mortal, como si las palabras literalmente lo hubieran golpeado, sintió una fuerza enorme golpeándolo antes de ser arrojado sobre el pueblo. Presenciar el lanzamiento del sabio sapo sobre la aldea marcó la pérdida de su segundo mejor recurso para derrotar a Kaga. Era hora de desplegar al mejor. En cuanto Gaara vio a Kaga levitar, aplaudió y gritó, ahora o nunca. Sus palabras impulsaron a los shinobis a realizar el último sello del jutsu que estaban preparando, ya que Jiraiya estaba luchando contra Kaga. Esa era la razón por la que no habían intervenido. Tan pronto como se completó la secuencia de sellado, él, junto con otros shinobis, gritó, una kinjutsu, la ira del dragón del viento. Inmediatamente, el viento cercano se convulsionó y comenzó a congregarse en el cielo. Poco después, un dragón colosal hecho de viento se formó en el cielo. Era fácilmente el doble de alto que Sukaku, con su cuerpo serpenteante, compuesto por vientos en fuerte rotación, que le daban la forma de un tornado. El dragón descendió tan pronto como Kaga levantó su mano, pero para su total sorpresa, el dragón se dispersó en vientos tan pronto como llegó cerca de la enorme esfera de energía que se formó sobre la mano levantada de Kaga. Al presenciar el inverosímil suceso, Gaara se desplomó de rodillas, no solo por la conmoción, sino también por la casi total pérdida de chakra. Una mirada a su alrededor reveló que la mayoría de los shinobis habían sufrido la misma suerte. De hecho, apenas estaban conscientes, solo él se las arreglaba gracias a sus mayores reservas de chakra gracias al Sukaku. El jutsu estaba prohibido por una razón. A pesar de ser una raza débil, sus esfuerzos fueron encomiables y lograron que mi voluntad pereciera hoy, pero no este planeta. Tengo curiosidad por lo que las otras aldeas tienen para ofrecer. Pero no se preocupen,
Seguro que se unirán a ustedes en el más allá tarde o temprano. Tras estas palabras, la esfera de energía se dirigió hacia la aldea con un impulso cada vez mayor. De rodillas, mientras observaba la esfera de energía descender sobre ellos, Gaara no pudo evitar reflexionar sobre la ironía de la situación. De niño, todas sus acciones e incluso sus pensamientos estaban dirigidos a salvaguardar su existencia. No hubo un solo momento en que pensara en luchar por alguien, y mucho menos salvarlo. Y ahora, iba a morir por la aldea, por todos. Una sonrisa agridulce se dibujó en su rostro al pensarlo. Todo era gracias a Naruto. Era un ser verdaderamente extraño que logró cambiar su paradigma por completo. Pero al final, nada importaba. Habían luchado con todo, pero perdieron. Suna pronto se convertiría en una reliquia del pasado. Mientras reflexionaba, sintió una mano en el hombro. Perdóname, chico. Fallé. No pude vencerlo. Está más allá de todo lo que he visto. Bueno, al menos Jiraiya-sama sobreviviría. Gaara estaba muy contento por eso. Los shinobis, y más aún los humanos como él, eran muy escasos. Este mundo necesitaba más como él. Punto. Pero sabes, no puedo quedarme aquí. Llámame egoísta, pero tengo que advertir a Tsunade y preparar Konoha. Espero que me perdones. Gaara pudo hablar después de unos segundos. Entiendo, Jiraiya-sama. Este enemigo es el ser más peligroso que este mundo haya visto jamás. No creo que nadie en este mundo pueda derrotarlo. Pero al menos deberías ahorrar todo lo que puedas. La respuesta de Jiraiya fue acompañada por un ligero aumento del agarre en su hombro. Adiós, Kazekage-sama. Unas cuantas volutas de humo que aparecieron ante sus ojos eran la única señal de la partida del sabio sapo. Gaara desvió su atención hacia la esfera de energía que se acercaba y descendía rápidamente. Estaba a solo 3 kilómetros del suelo. Una milla más arriba. Unos cientos. Los esfuerzos de Gaara por calcular la distancia entre su destino se detuvieron, y parpadeó cuando la bola de energía pareció detenerse. Un segundo después, la esfera se deformó un poco antes de dispararse hacia el cielo, donde explotó con tanta fuerza que toda el área se volvió blanca, obligándolo a cubrirse los ojos. Unos segundos después, la explosión se apagó. Sintiéndose completamente perdido, se destapó los ojos y miró a Kaga. Pero Kaga no estaba solo. Entre él y Kaga, había alguien más. Alguien que, en todos los aspectos, se parecía a un humano. La única diferencia era su cabello rubio ligeramente brillante y una extraña armadura que vestía sobre un traje azul de spandex. Gaara no necesitó confirmar que esta persona era la que había evitado su perdición. Si sería temporal o permanente, estaba aún por verse. Fin del capítulo.